las vías de administración externa de los medicamentos. Sí, perdón, no he visto tu pregunta, Nicole. Las vías parenterales están en abreviaturas. Vamos a regresar. Así es, parenteral quiere decir, si lo quieren aprender de esta manera, agujas, inyecciones. Parenteral significa agujas, inyecciones. La vía entérica significa comer, meter por la vía digestiva. Entérico y digestivo serían sinónimos, por la vía oral, sublingual o rectal. Hay otra vía en la entérica que no les puse, en la que puede ser aplicado directamente por sondas en la mucosa del estómago. No es muy común, pero también se puede realizar directamente en la mucosa gástrica, algunos medicamentos, ¿no? O inclusive hasta con punciones, pero bueno, esos son menos comunes. Entonces, entérico significa digestivo, oral, sublingual o rectal, ya sea al inicio del tubo digestivo o al final, boca o recto. La parenteral significa agujas, inyecciones, ¿ok? Venas, arterias, músculos y subcutáneo. La subcutánea es la más superficial, en la que solo se deposita la aguja debajo del tejido epitelial, la dermis. Acuérdense que después de la epidermis sigue la dermis, y de la dermis el tejido subcutáneo, ¿ok? O fase profunda, o fase superficial, perdón. Entonces, esos son sinónimos de esos conceptos, pero siempre van a implicar un piquete. Esas son las vías parenterales. Michelle está correcto, intramuscular, intravenosa, intraarterial, así es. IA es intraarterial. Bueno, hablamos ya de las vías externas, características generales de las vías externas. Luego, la vía entérica. Cuando hablamos de la vía entérica, les decía, vamos a hablar de lo que es la vía del aparato digestivo, ya sea al inicio o intermediariamente en el estómago o en la mucosa intestinal o en la mucosa del recto, ¿ok? Puede ser oral, sublingual o rectal, que por ahí se administran, por ejemplo, los supositorios principalmente. En el caso, por ejemplo, de la ubicación geográfica de estas vías de administración de los medicamentos, por ejemplo, en la boca, tenemos, por la vía sublingual, perdón, tenemos que se aplican los medicamentos debajo de la lengua. Un ejemplo de esto es el ketorolaco, es un analgésico. En estas partes del cuerpo donde hay un epitelio tan delgado y tan vascularizado como lo es el piso de la boca, en la porción sublingual, hay una gran capacidad de absorción, y como está ricamente vascularizado, hay muchas arterias y muchas venas, el medicamento puede absorberse rápidamente y de forma directa a la circulación. A diferencia, por ejemplo, de la vía oral, en la que tragamos la pastilla, esta tiene que pasar por el esófago, llegar al estómago, ser degradada por los jugos gástricos, pasar al intestino delgado, metabolizarse por encima del duodeno en el intestino delgado y se va a ir absorbiendo a lo largo del tubo digestivo. Entonces, la vía, por ejemplo, sublingual es más eficiente porque pasa directamente a la circulación. Recordemos que en la vía digestiva hay un proceso complejo en el que intervienen varias sustancias para que después estas sustancias sean absorbidas por la vasculatura, por la vasculatura del sistema digestivo, y estas puedan pasar luego a la circulación portal en el hígado y de ahí pasen a la cava superior, la cava inferior, al corazón y luego pasen a todo el sistema. Entonces, la vía oral es un poquito menos eficiente, es un poquito más lenta. La vía sublingual es todo lo contrario, más eficiente, mucho más rápido, ¿ok? Porque el proceso es directo a la circulación. En cambio, en la vía digestiva, para que llegue a la circulación, hubo una serie de pasos muy complejos que ya vieron cuando analizamos el sistema digestivo, ¿no? Por dónde pasan, quién los absorbe y cómo se absorbe. Entonces, ese es un ejemplo de la utilidad de este tipo de vías, la sublingual, en comparativa con la oral. Ahora, tenemos la vía, por ejemplo, rectal. Aquí les puse un cuadro de cómo por la vía rectal también hacemos este pequeño salto directamente a la circulación sistémica. Cuando, por ejemplo, es muy común en los bebés, cuando a los bebés se les pone un supositorio, es para bajar la temperatura de manera, es lo muy común, ¿no? Un antipirético para bajar su temperatura de manera rápida y eficaz. ¿Por qué funciona? ¿Cuál es la explicación por la que se utiliza esta vía? Primero, porque los bebitos no tragan. O sea, es difícil que un bebé se tome una pastilla o se la pueda tragar. ¿Se va a ahogar o no lo va a deglutir o no lo va a deglutir, ¿no? La otra es que a veces las inyecciones pueden ser traumáticas e implican riesgos, romper la barrera de la piel, entrar al músculo, etc. Y además, si el bebé tiene ciertos factores nutricionales como desnutrición y su musculatura es poco nutrida, pues eso también acarrea ciertos riesgos, pinchar alguna vena, pinchar algún huesito, etc., causar un moretón. Entonces, la vía rectal tiene este ahorro o esta ventaja por sobre las otras dos vías, comparativamente hablando, ¿no? Y también esta vía rectal tiene
es una ventaja, ¿no?, sobre las demás, que puede pasar directamente a la circulación sistémica. La razón está en que las venas que irrigan la porción rectal, la porción terminal del aparato digestivo, lo que es el recto, si ustedes se fijan, directamente van a pasar a la circulación a la circulación de la vena cava inferior. Entonces se ahorran todo el tránsito intestinal y toda la absorción que se da en las mucosas, lo cual hace que se salten directamente varios procesos y al llegar a la cava inferior pasen directamente al ventrículo, a la aurícula derecha, de ahí al ventrículo derecho y pase luego al pulmón y de ahí se vaya al corazón de nuevo por las aurículas izquierdas, luego al ventrículo izquierdo y luego pasa a la aorta. Y de ahí pasa de nuevo a la circulación sistémica por un proceso muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente, ¿sale? Entonces todo lo demás van a pasar por el hígado, la circulación portal, por la vía linfática del hígado, del intestino, y eso nos quita tiempo, ¿sale? Cuando administremos una medicina o un medicamento, o cuando ustedes lo hagan más bien, cuando ustedes receten alguna medicina, cuando estén en su práctica clínica, tienen que elegir la vía más eficaz, la vía más eficiente o la vía más útil o práctica para el caso en el que estén tratando, ¿no? Pudiera administrarse también la vía, por ejemplo, rectal en un paciente adulto, o que tenga problemas para deglutir, que tenga dañada la mucosa gástrica, que tenga problemas de absorción intestinal, etc. Entonces, ahí es donde entra el criterio que luego ustedes van a desarrollar con el tiempo, ¿no?, y con la experiencia. ¿Qué medicamentos usar y por qué vías? Entonces, desventajas de las vías entéricas también, sobre todo las que son por la vía oral. Pueden tener interacciones con la dieta. ¿Qué significa esto? Hay medicamentos cuya absorción se va a ver modificada por los alimentos que estén en el estómago, o también se va a ver modificada si estamos en un periodo de peristalsis activa. Es decir, si yo me como, por ejemplo, un alimento copioso o sustancioso junto con una medicina, vamos a poner una cápsula, ¿no? Esta cápsula tiene una cubierta entérica, pero si la tomo al mismo tiempo y el fabricante no lo recomienda así, ahí es donde ustedes van a tener que conocer los medicamentos. Si el fabricante no lo recomienda así y el paciente se la toma con el alimento, pues en ese momento su estómago va a estar realizando procesos de peristalsis. Va a haber una peristalsis para que baje el estómago, para que el estómago salga del intestino y va a discurrir en el tracto digestivo a la misma velocidad que lo haría con el alimento. Entonces algunos medicamentos pueden perder un porcentaje de absorción si se administra por esta vía y no está indicado por el fabricante. Algunos medicamentos se van a tener que tomar después o antes de los medicamentos, para que la peristalsis no los movilice más rápido de lo necesario y las cubiertas que tienen protectoras puedan ir degradándose de manera lenta y sostenida, ¿okay? Entonces, ahí es una forma de interacción que existe por la vía entérica y que puede entorpecer la administración, más bien la absorción de un medicamento. Razón por la cual sus médicos, si ustedes han tomado medicinas de este tipo, le va a indicar el doctor o la doctora: tómese su medicina, o señora, déle su medicina a su hijo a esta hora y después de comer, o antes de comer o con la comida. No lo hacemos cuando administramos una medicina por capricho, sino hay evidencia de que la administración específica de tal medicamento requiere de estas características de aplicación específicas, ¿ok? Entonces, estas normalmente, las de la vía oral, a diferencia de las, como les mencionaba, la vía sublingual y la rectal, requieren un mayor tiempo de acción por todo este proceso que ya les expliqué de paso de la vía digestiva, ¿sale? Tienen que ser metabolizados y absorbidos por los enterocitos, atravesar la membrana, pasar a la circulación, a la circulación portal, a la cava inferior, todo lo demás, ¿ok? Cosa que nos ahorramos con esta vía y con la rectal, con esta vía, ¿sale? Ahorita vimos vía externa y vía entérica, vía parenteral. Antes de que pasemos a la parenteral, ¿tiene alguna pregunta? A ver si hay una pregunta por aquí. Dice Nicole: por eso es común que la insulina la pongan en las piernas o el abdomen, se absorbe más rápido. En realidad no te sabría decir por qué la insulina la ponen en el abdomen o en las piernas. Sí he visto que se administre por vía subcutánea. ¿Cuál será el motivo? El mecanismo específico y la razón específica por la cual se administra en esa vía no la conozco, pero lo puedo investigar y te lo explico. Se los explico porque es bastante interesante. En realidad, si se analizan lo que es la anatomía del tejido subcutáneo,
Está vascularizado, bastante vascularizado a comparación de la epidermis y de la dermis. Yo creo que sería por dos motivos. Primero, por la vascularización. El tejido subcutáneo está ricamente vascularizado e inervado. Y segundo, porque como se administra por emergencia, el paciente se lo puede poner solo rápido. En cambio, la urgencia implicaría el que se vaya el paciente a desmayar o algo por el estilo. Entonces, la vía entérica tardaría mucho tiempo en el que se lo toma y funciona, el paciente puede tener una lesión. Entonces, las razones principales creo que serían eso: la vascularización tan rica que existe en el tejido subcutáneo y la facilidad con la que el paciente se lo puede poner. Esa sería, creo que, la razón específica, pero la verdad no lo había investigado ni pensado a fondo. A ver, otra pregunta. Sí, pero por ejemplo la insulina no se aplica por vía rectal, por ejemplo, porque pues es muy poco práctico que se haga en una emergencia, un paciente que esté en la calle o algo por el estilo. Entonces sí, yo creo que la explicación sería que la insulina se administra por esta vía, uno, por la rica vascularización del tejido subcutáneo, y dos, por la practicidad que implica que el propio paciente se la pueda poner o alguien más se la pueda poner rápidamente al paciente. Pongamos que su paciente se desmayó y no le pueden abrir la boca ni hacer tragar, no, la vía entérica no sirve. La vía rectal para meter insulina tampoco serviría porque pues, es prácticamente una invasión de la privacidad del paciente. Entonces la vía más fácil para el propio paciente y para un tercero que se la tenga que administrar al paciente es la vía subcutánea. ¿Okay? Te repito, esa es mi interpretación del por qué creo que esa es la vía más adecuada para la insulina, pero no lo he investigado, la verdad. Será bueno que lo investiguemos más a fondo y lo podamos volver a tocar el tema. Es bastante interesante. Luego, creo que era la única pregunta, ¿verdad? Sí. Vamos a ver ahorita entonces las parenterales, ¿sale? Son 6:15. Terminamos con algunos ejemplos. Sí, bueno, tenemos tiempo. Vía parenteral. Les decía, todo lo que implica parenteral es inyección, agujas. Vía entérica, aparato digestivo. Digestivo por arriba o por abajo, ¿okay? Cualquiera de las dos vías de entrada, ¿no? Y pasando por el intestino y el estómago, ¿no? La vía parenteral es siempre una inyección, va a contener la sustancia y va a romper las barreras de protección que son la piel, el tejido conectivo, el músculo, ¿sabes? Y se va a depositar directamente en una arteria, una vena, tejido subcutáneo o tejido muscular. Entonces, la vía parenteral tiene una gran desventaja, que es esta: tenemos que violar la estructura natural del cuerpo, tenemos que romper barreras de protección naturales como lo es la piel, con todas sus capas, ¿no? Entonces, esa es la principal razón por la cual puede estar contraindicado en algunos casos. La vía parenteral entonces implica inyección directa o invasión del tejido, del espacio, de la luz vascular de las venas o de las arterias, intravenosa e intraarterial, ¿sale? Tenemos la subcutánea, como el de la insulina, ¿okay? Tenemos la intramuscular, que es la que suelen ponerse en las vacunas, en el hombro, en el glúteo o en el muslo. Vamos a hablar de las, primero de las intramusculares, ¿sale? Las intramusculares normalmente se van a depositar en estas tres partes: en el glúteo mayor, la parte anterior del muslo y en el brazo, ¿okay? Por ejemplo, es muy común utilizar esta vía en los bebés, en el muslo, porque el glúteo mayor de los bebitos y la musculatura de su brazo no está tan desarrollada, por lo cual existe el riesgo de que al penetrar la aguja en estas capas del músculo pudiéramos atravesar, a veces llegáramos a la musculatura o al tejido óseo o a algunos nervios. Entonces, al haber este riesgo, normalmente en los bebitos se suele elegir el muslo. Ya en los adultos esto puede variar, sin ninguna indicación en particular, ¿no? Normalmente el depósito se hace en las capas musculares profundas, por lo cual utilizamos agujas de cierto calibre, ¿no? El medicamento se va a depositar en el músculo y luego este va a ser absorbido y va a pasar a la circulación, después va a pasar a los órganos diana. Es una ruta eficiente, pero implica riesgo, ¿sale? El riesgo de lesionar una vena, lesionar un nervio o lesionar cualquier otro vaso sanguíneo. Lo cual implica, por ejemplo, que haya lesiones a veces vasculares como hematomas, pueden haber hemorragias, pueden haber lesiones a los nervios que pueden desencadenar una parestesia. Tenemos también como ejemplo la vía intravenosa.
de lo que podemos mencionar de manera general de la vía intravenosa es que esta vía la utilizamos también por su eficiencia y su alta eficacia. Otra es su practicidad. La localización de una vena no es tan complicada como la administración a las arterias. Vamos a ver ahorita la diferencia. Entonces, la disponibilidad de las venas en el tejido superficial, localizables fácilmente debajo de la epidermis, pues lo convierte en un mecanismo de administración de medicamentos muy rápido y bastante eficiente, porque pasa directamente a la circulación. Va a pasar de la vena, de una vena menor a una vena media, a las venas cavas y entra al corazón, lo cual lo dispara la circulación sistémica de manera inmediata. ¿Okay? La diferencia entre la administración de un medicamento sistémico por la vía venosa a la vía arterial es que, por ejemplo, la vía arterial se va a utilizar, por ejemplo, si pinchamos una arteria, recordemos que las arterias están llevando sangre hacia un tejido o hacia un órgano proveniendo del corazón. Luego, en ese órgano o en ese tejido, se va a metabolizar y luego va a pasar a la circulación venosa. La administración de medicamentos por vía venosa es para que llegue a todo el sistema y que luego ese medicamento molecularmente preparado para llegar a un tejido o a un órgano haga su función. Cuando queremos evitar la circulación sistémica, se opta por la vía intraarterial. La vía intraarterial implica que nosotros pinchemos una arteria antes de que llegue a un tejido o a un órgano. Entonces, la vía intravenosa es de disposición general, va a llegar a toda la circulación en todo el cuerpo. Aunque el medicamento solo funcione en nuestro ojo o en nuestro labio o en nuestra pierna, circula por todo el cuerpo y luego se va a metabolizar en el hígado, ¿no? Ahora, en este caso, cuando usamos una arteria como vía de administración, queremos agarrar a la arteria antes de que llegue, le repito, a un órgano. Por ejemplo, tenemos una infección en el riñón, es un ejemplo, ¿no? Pero no queremos administrarle, más bien vamos a hablar de cáncer, es un ejemplo de cómo se utiliza. Este tipo de medicamentos se utilizan en el cáncer. Queremos hacer que el cáncer del riñón sea atacado por un medicamento para destruir sus células, ¿no? Entonces, si administramos ese medicamento por una vena, va a pasar a toda la circulación sistémica y muchos medicamentos, por ejemplo los del cáncer, los de quimioterapia, son muy tóxicos, entonces van a destruir todo lo que esté a su paso, por lo cual la vía intravenosa la vamos a evitar. También la vía entérica y todas las demás, porque estamos hablando de un medicamento muy tóxico. Entonces, en este ejemplo, quiero atacar al cáncer de riñón. Lo que puedo hacer es ingresar directamente en la arteria renal que no está saliendo del riñón, sino que está entrando al riñón. Y lo que hago yo es en una de sus ramas, antes de que entre al riñón, como la circulación viene de arriba hacia abajo y no de abajo hacia arriba, lo que va a hacer, la presión del corazón va a mandar la sangre y el medicamento hacia el riñón y no del riñón hacia otro lado. Por lo cual entonces esta vía de administración es más segura y mucho más específica. Es como con mira microscópica, ¿no? Para atacar un punto en particular. Así depositamos el medicamento, en este caso una quimioterapia, en la arteria y la sangre arterial va a llegar al órgano y solamente va a dañar a los tejidos de ese órgano y a la enfermedad que queramos atacar, que en este caso es el cáncer, ¿no? Es un ejemplo de la aplicación de esta vía y por la razón por la cual no elegiríamos otra vía alterna, ¿sale? Evidentemente la vía arteriosa es menos común, es un poquito más complicada de realizar y es más específica para algunos casos. Ejemplo, les di el cáncer, ¿no? Bien, vamos a ver el chat si hay alguna pregunta. Por ejemplo, en el caso de la edad es un factor por el cual se va a poner la vacuna o algunos medicamentos o sustancias por vía parenteral intramuscular en el músculo. Les decía, en estados de carencia nutricional,
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar el día